Bueno, muy buenas tardes. De verdad que un placer estar aquí compartiendo este congreso de manera virtual. Mi nombre es Samuel Rivas, soy de Mérida, Venezuela, soy residente del tercer año de oftalmología del Instituto Hospital Autónomo Universitario de los Andes, de aquí de la ciudad de Mérida, Venezuela. Y la verdad que muy agradecido por la invitación, por este reto. Espero que esta ponencia pues esté a la altura de todos ustedes, que aprendan un poco más acerca de lo que es el ojo rojo, que sus dudas las podamos aclarar y nada, que lo que surja de las dudas o los comentarios que hagan lo pueden hacer sin ningún problema, las preguntas que tengan, lo que yo sepa lo responderé y lo que no, pues lo investigaremos y lo discutiremos entre todos. ¿Sí? Esta es una ponencia que lleva por nombre Ojo Rojo, una mirada más allá del color. ¿Sí? Entonces, esta clase está dirigida a lo que es el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes de medicina y los médicos generales, para que ustedes puedan resolver lo que serían las patologías asociadas al ojo rojo en su medicatura rural o sepan abordarla en sus pasantías durante su estancia en los hospitales como estudiantes de la carrera de medicina. Y nada más que bueno, vamos a sumergirnos en este océano de ojo rojo que, como bien digo, tiene una gran variedad de enfermedades, diagnóstico diferencial y una manera de abordarlo de una forma totalmente distinta dependiendo de la patología que se va a tratar. ¿Ok? Entonces, el ojo rojo es esto, que podemos ver en la siguiente presentación. Vemos que tenemos distintos tipos de ojo rojo y que cada ojo rojo pues tiene una etiología diferente, una presentación distinta, una clínica totalmente diferente y un tratamiento eh, diferente también, el cual va asociado a la causa desencadenante. Entonces vamos a tratar con esta presentación de conocer los diferentes tipos de patologías que van a producir ojo rojo, la manera en que se van a abordar y cómo deben tratarlos ustedes en la medicatura rural y cuándo deben referirlo. Entonces, así nos quedamos cuando no conocemos bien lo que sería el ojo rojo y nos llega un paciente con uno o con ambos ojos rojos presentando dolor o presentando disminución de la agudeza visual. Y entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Es la pregunta, ¿no? Siempre importante, no solo en el área de la oftalmología, sino de ustedes como médicos generales o internos, un abordaje global del paciente, ¿sí? Que debe iniciar con lo que serían los datos generales, nombre, el apellido, la edad, el sexo, la dirección y la ocupación. Aquí ya empezamos con los ítems de importancia. La ocupación es muy importante, puesto que pacientes que trabajen con esmeriles, que trabajen en las industrias, están sometidos a vapor, a altos calores, lo cual puede predisponer a padecer el ojo rojo. Entonces ahí poco a poco vamos a ir orientando. O en cuanto a los antecedentes personales, pacientes que son alérgicos a tópicos, que debido a ciertas temporadas en el año presentan más alteraciones a nivel de los senos paranasales, de las vías respiratorias superiores, entonces también puedes orientar tu diagnóstico a lo que sería un ojo rojo de origen por una conjuntivitis alérgica. En cuanto a los antecedentes familiares o antecedentes oftalmológicos, bueno, pues de vital importancia preguntar si el paciente tiene antecedentes de glaucoma, que pudiera predisponer a un tipo de ojo rojo debido al glaucoma, o la medicación actual, pacientes que tomen antiagregantes, ¿verdad? Como tipo aspirina, que pudieran causar un hipofagma o una hemorragia subconjuntival, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, el motivo de consulta también es súper importante, haciendo hincapié en lo que sería la enfermedad actual, el inicio o la aparición de este ojo rojo, la localización, si es en uno o es en ambos ojos, si está agregado el dolor, si duele o no duele, si cómo es la intensidad y la característica de este dolor, si hay algunos síntomas concomitantes que agrava este ojo rojo, qué lo desencadenó, si alivia y si lo ha presentado en oportunidades anteriores. Es muy importante al momento de hacer el diagnóstico oportuno y un tratamiento y un abordaje adecuado. En cuanto al examen físico, no lo olvidemos, es importante también lo que son los signos vitales, un examen completo por órganos y sistemas, ¿sí? Siguiendo las reglas que bien ustedes conocen, un sistema craneocaudal
Y siempre de vital importancia la estabilización del paciente antes de situarnos en lo que sería el ojo rojo como tal. En cuanto al examen oftalmológico, pues se puede realizar en la medicatura rural o en el ambulatorio en el momento de las pasantías, pues bueno, siempre tratar de seguir una secuencia, primero basándose en lo que sería el examen macroscópico, la agudeza visual, el balance muscular, las pupilas y el fondo de ojo. Un examen macroscópico que va a constar de evidenciar todo lo que serían las estructuras externas y protectoras del ojo, como son los párpados, las cejas, las pestañas, y posteriormente el examen oftalmológico como tal, iniciando en lo que sería la agudeza visual, el balance muscular, las pupilas y fondo de ojo, de los cuales hablaremos cada uno detalladamente. Cuando hablamos entonces de lo que sería el examen macroscópico, vemos si hay alguna alteración en lo que serían los párpados, en las pestañas, en la ceja, la presencia de blefaritis o la presencia de Demodex, que es muy característico en estos pacientes en los cuales sufren de conjuntivitis alérgica por el rascado excesivo de ojos. Entonces allí pueden ir ustedes orientando lo que sería el diagnóstico. La agudeza visual, bien sabemos que hay dos formas de evaluarlo, ya sea a través de la cartilla de Snell con la agudeza visual lejana, la cual debe estar ubicada a una distancia aproximadamente de 6 metros o de 20 pies. Debe valorarse cada ojo por separado, siempre siguiendo una secuencia de que primero se valora el ojo derecho, seguido del ojo izquierdo. Y si no tenemos la cartilla de Rosenbaum, que es la cartilla de visión lejana, la cartilla de Snell, utilizamos lo que sería la cartilla de Rosenbaum, que es la cartilla para visión cercana. A una distancia aproximadamente de 30 a 35 centímetros, el paciente hace un ángulo recto con su brazo y de igual forma se valora un ojo por separado. El balance muscular también es de vital importancia. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos lo que serían las posiciones de la mirada. Denotado con la letra E, tenemos la posición primaria de la mirada, en la cual el paciente se le pide que fije un objeto en el infinito y vemos de que no haya alguna desviación en cuanto al paralelismo ocular. En las figuras D, F, H y B estamos valorando lo que serían las posiciones secundarias de la mirada en el eje horizontal y el eje vertical. Y denotadas con la letra A, C, G e I, estamos valorando lo que serían las posiciones terciarias de la mirada, en la cual estamos valorando lo que serían los ejes oblicuos. Para valorar el balance muscular o las posiciones de la mirada, lo que hacemos es con un objeto que no haga ningún tipo de sonido y que sea llamativo, valoramos entonces los ejes horizontales, verticales y oblicuos y que el paciente lo siga con la mirada y no con el movimiento de la cabeza. En cuanto a las pupilas, pues bien sabemos que debemos valorarla por separado, primero con lo que sería el reflejo fotomotor y consensual, para saber si hay algún tipo de alteración en lo que serían las vías aferentes y eferentes de dichos reflejos y para saber si hay o diagnosticar algún tipo de patología neurológica la cual nos esté haciendo un debut y que nos estemos dando cuenta a través de lo que sería el examen pupilar. Tener en consideración que pacientes que acuden por glaucoma, que ya es muy avanzado, pues van a presentar lo que sería una midriasis media, entonces eso, como viene repetido ya anteriormente, pues te puede ir orientando en lo que sería el diagnóstico. El fondo de ojo, ustedes como estudiantes de medicina o como médicos generales lo que van a realizar es un fondo de ojo con el oftalmoscopio directo, el cual deben saber que da una imagen real y virtual. La imagen va a ser totalmente igual a lo que se observa, a diferencia de lo que observamos nosotros en el servicio de oftalmología con el oftalmoscopio indirecto, donde lo que nos da es una imagen invertida. Lo que vemos abajo es arriba, lo que vemos arriba es abajo, a la derecha es a la izquierda y la izquierda es a la derecha. Ustedes realizando este tipo de fondo de ojo, que es el que vemos en las imágenes, no tienen que preocuparse por eso, ya que la imagen que ven es totalmente real. Ya la técnica, me imagino que la conocen por su materia de semiología, pero bien sabiendo que el paciente preferiblemente debería estar dilatado, pedimos al paciente que fije un objeto en el infinito y nos acercamos de forma derecha. Yo tengo un tip que es que acercándose de forma derecha y cuando podamos observar lo que serían las estructuras vasculares, girar 15 grados y ahí caeremos directamente a lo que sería el disco óptico.
Apliquen este tip y verán que les va a funcionar mucho al momento de realizar el fondo de ojo con el oftalmoscopio directo. Una vista del Pico Bolívar, aquí en Venezuela, que es el punto más alto. Lo tenemos aquí en la ciudad de Mérida. Y bueno, ahora sí vamos a caer entonces en lo que sería el tema en sí, que es el ojo rojo. Entonces, debemos saber si el ojo rojo se presenta de forma monocular o binocular. Si el paciente presenta dolor, epífora, lo que sería el lagrimeo, fotofobia, cómo se encuentran las pupilas, si hay presencia o no de secreción, si hubo el antecedente de algún traumatismo y algún antecedente de importancia. Vamos a tratar de hablar entonces de las patologías que nos pueden a nosotros presentar ojo rojo y vamos a desglosar cada uno de estos ítems, sabiendo que en alguna de ellas vamos a tener dolor, en otras no, en algunas podemos presentar fotofobia y en otras no, y en unas podemos tener alguna afectación pupilar o presencia de secreción y en otras no. Entonces, a raíz de estos ítems vamos a hacer como un cuadro de diagnóstico diferencial para que ustedes se lo puedan llevar y aplicar en su práctica médica. Iniciamos entonces con lo que sería la conjuntivitis. Bueno, pues bien sabemos que la conjuntivitis pues, puede presentarse de manera monocular o bilateral. El ojo rojo va a ser una hiperemia conjuntival que a medida que vayamos en el seminario vamos a diagnosticar o vamos a reconocer las diferencias que existen entre el tipo de ojo rojo, entre hiperemia, inyección ciliar o cuando es sangre. La hiperemia y la inyección ciliar está dado por vasos sanguíneos. Ustedes logran ver lo que son los vasos sanguíneos y la tortuosidad de los mismos. La hiperemia conjuntival es un ojo rojo un poquito más claro si lo comparamos con la inyección ciliar que vamos a ver con la conjuntivitis. Esto, a medida que ustedes van viendo pacientes, pues lo van haciendo más familiar y lo van reconociendo de una manera más fácil. Entonces, bien sabemos que la conjuntivitis puede ser monocular o binocular, que el paciente va a presentar hiperemia conjuntival. El dolor puede estar presente o no. La epífora sí puede estar presente, más que todo en lo que serían esas conjuntivitis alérgicas o virales. La fotofobia también puede estar presente. Las pupilas van a estar normorreactivas. La secreción sí va a estar presente, entonces por eso vemos que lo marcamos con dos cruces. No va a haber un antecedente de traumatismo y los antecedentes de importancia que puede referir el paciente es que hubo contacto con aguas contaminadas, con objetos sucios, que es un paciente alérgico, la presencia o el uso recurrente de lentes de contacto o el contacto con familiares o amigos, personas cercanas que hayan padecido de conjuntivitis. El tratamiento, pues bien sabemos que vamos a iniciar una antibiótico-terapia tópica, preferiblemente se indica una gota cada 4 horas por 10 días, en caso de que estemos hablando de una conjuntivitis bacteriana. En la imagen superior podemos observar lo que sería la conjuntivitis bacteriana, donde vemos la presencia de esa hiperemia conjuntival y la presencia de secreción. Una secreción que es amarillenta, purulenta, a diferencia de la conjuntivitis viral y la conjuntivitis alérgica, cuya secreción es un poquito más blanquecina y más acuosa. Entonces, aquí hacemos otro diagnóstico diferencial. Si el paciente nos refiere de que el ojo le produce mucho prurito y que se rasca mucho, pues entonces también hay que iniciar antihistamínicos o lopatadina, que sería un antihistamínico tópico, y antihistamínicos vía oral, que también pueden ayudar al confort del paciente. El antihistamínico, como la lopatadina, eso se indica una gota cada 12 horas y es un tratamiento que es bastante largo, que se debe indicar por 1 o por 2 meses. Entonces tengan en consideración de que si la conjuntivitis es bacteriana, el tratamiento va a ser aproximadamente por 10 días. Si ven que el paciente no mejora con el tratamiento que indicaron en un inicio, deberían rotarlo a uno de amplio espectro. Y si la conjuntivitis es viral o es alérgica, el uso de antihistamínicos va a hacer de que el paciente mejore, ya bien como dijimos, de manera tópica o de manera sistémica. Totalmente está contraindicado el uso de ramas, por favor, de limón, de granada. Son muchos los pacientes que acuden al servicio diciendo que se aplicaron cualquier tipo de rama porque le dijeron que eso era bueno, que con eso presentaba mejoría y por el contrario hacen lo que serían queratoconjuntivitis o úlceras corneales, lo cual perjudica mucho más lo que sería la agudeza visual del paciente y entonces el abordaje debe ser distinto. Entonces en su medicatura rural ya saben cómo abordarlo y el ojo no se debe ocluir.
Aquí tenemos un cuadro diferencial entonces de lo que sería la conjuntivitis bacteriana, la viral y la alérgica, sabiendo que hay un prurito intenso en la conjuntivitis alérgica, el lagrimeo o la epífora va a ser abundante en la conjuntivitis viral, el dolor puede ser presentado en la conjuntivitis viral, la secreción, como dijimos, es purulenta en la conjuntivitis bacteriana, es serosa en la viral y mucosa en la alérgica. La hiperemia está presente en todos los tipos de conjuntivitis. Un ganglio preauricular puede estar visible o palpable en lo que sería una conjuntivitis viral. Y síntomas generales asociados, pues en la viral, ya bien sabemos que hay fiebre, faringitis, malestar general, o si es alérgica, como bien había dicho al inicio de esta patología, en los pacientes que se quejan de rinitis, estornudos o pacientes asmáticos. Otro tipo de conjuntivitis que podemos tener, tenemos la conjuntivitis neonatal o la conjuntiva neonatorum, la cual se va a presentar en pacientes recién nacidos que hayan adquirido este tipo de infecciones a través de la vía vaginal al momento del parto. Se indica el uso de moxifloxacina, igual la misma posología, una gota en ambos ojos cada 4 horas. Siempre indicar lo que sería el lavado ocular con solución y con gasas estériles para retirar lo que sería la presencia de estas costras o de la secreción purulenta. En la imagen de la derecha podemos observar lo que sería una conjuntivitis secundaria al virus de la varicela zoster. Entonces ven esa característica de esa úlcera que es una dendrita y que esto ya necesitaría un abordaje un poco más específico, por lo cual debería ser referido el paciente para tratarlo por el servicio de oftalmología. Pero pacientes que le acudan a ustedes en presencia de virus del herpes y que presente algún toque oftalmológico, lo mejor sería referirlo para iniciar lo que sería el tratamiento con aciclovir vía tópica y aciclovir vía oral. De esto ya nos encargamos nosotros en el servicio de oftalmología. En cuanto a la crisis glaucomatosa, esta sí va a ser una patología que los van a despertar a ustedes en la madrugada mientras se encuentren en la medicatura rural. Puede ser monocular, o en la mayoría de los casos es monocular, muy rara vez es binocular. Aquí el ojo rojo va a ser mucho más intenso, vamos a observar la tortuosidad de esos vasos sanguíneos y va a ser conocido como inyección ciliar. El dolor va a ser muy fuerte, tan fuerte que no va a dejar dormir al paciente. El paciente puede referir epífora, una fotofobia bastante marcada. Como bien decía y como vemos en la imagen, la pupila va a estar en midriasis media, va a estar hiporreactiva cuando intentemos hacer el reflejo fotomotor y consensual, la pupila va a responder de forma muy lenta o no va a responder. No va a haber antecedentes de traumatismo, bien sabemos, y el paciente pues puede referir también sintomatología. Ok, otra de las patologías entonces es el hipofagma. El hipofagma no es más que sangre debajo de la conjuntiva del ojo. Entonces aquí tienen que tener perdón, en consideración que es sangre, ya no es vasos sanguíneos tortuosos como veíamos en el glaucoma o en la conjuntivitis, sino que es la presencia de eritrocitos por debajo de lo que sería la conjuntiva, en el espacio subconjuntival. Esto puede ser monocular o binocular. El paciente puede o no referir dolor, refiere dolor cuando tiene el antecedente de un traumatismo. Epífora muy difícil que el paciente refiera, fotofobia igual. Las pupilas van a estar normorreactivas y no va a haber secreción. Las causas, traumatismo, aumento de presión de aumento de la presión arterial, episodios bruscos de tos, episodios eméticos, esfuerzos físicos, ¿sí? Este es el paciente que nos llega a la consulta y que dice que tuvo algún pico de la tensión arterial o de que realizó algún esfuerzo físico, levantó algún objeto muy pesado, tuvo que cargar a algún familiar o que recibió algún traumatismo ocular cerrado y dejó como complicación este sangrado por debajo del espacio de la conjuntiva, lo cual técnicamente nosotros vamos a llamar hipofagma. Si ustedes lo llaman hemorragia subconjuntival, no hay ningún problema, bien sabemos que estamos hablando de lo mismo. El tratamiento no es más que tratar lo que sería la causa desencadenante. Se le pueden indicar al paciente lo que serían lágrimas artificiales en el ojo o en los ojos, si ambos ojos están afectados, una gota cada 6 horas, un tiempo más o menos en el que se va a reabsorber. Se le explica al paciente de que esto tiene una reabsorción espontánea en un periodo entre los 15 y los 21 días, que no se preocupe,
que no está asociado a la presión intraocular, que muchos pacientes llegan pensando que esto está asociado a la presión intraocular. Bueno, tienen que educar al paciente y decirle que no está asociado, sino que se asocia a otras causas de las cuales ya hablamos y no se debe ocluir al paciente, sino que decirle esto, que en 15 o 21 días se va a reabsorber y que va a estar tan claro como el otro ojito o como lo tenía antes de presentar esta hemorragia. Nuevamente, evitar lo que sería el uso de ramas, manzanilla, sábila, granada, limón, que al final lo que pueden hacer es perjudicar lo que sería la conjuntiva y la córnea. La quemadura química sí representa para nosotros los oftalmólogos y residentes de oftalmología una verdadera emergencia oftalmológica. Dicha quemadura puede ser monocular o inocular. El paciente va a referir un dolor muy intenso, epífora va a estar presente, fotofobia. Las pupilas pueden estar normorreactivas en la mayoría de los casos, secreción abundante podemos ver y la causa, pues hay que saber si el paciente tuvo algún contacto directo con lo que sería una sustancia de álcali o tipo ácido. Y esto pues nos llevaría a nosotros a clasificarlo, una clasificación que usamos nosotros en el servicio que se llama la clasificación de Roper-Hall, que se basa en 4 estadios, hablando de lo que sería el pronóstico de la quemadura y los hallazgos que observemos nosotros en el examen oftalmológico. El tratamiento o el abordaje que ustedes van a hacer en la medicatura rural va a ser un lavado ocular. ¿Sí? El lavado lo van a realizar con solución 09. Si no tienen solución 09 pueden usar hasta agua mineral o agua de chorro. Lo importante es lavar, lavar y lavar ese ojo para que puedan retirar todos estos agentes, ya sea de tipo álcalis o de tipo ácido, que estén causando la erosión a nivel de la conjuntiva y de la córnea. Mientras tiempo va a ser peor. Entonces un lavado ocular con aproximadamente unos 3000 ml. Si tienen alguna anestesia tópica, aplíquenla en el ojo del paciente para que éste pueda colaborar. No se debe ocluir a este paciente. Evitar lo que sería el uso de esteroides de manera de entrada en este paciente y tratar de referirlo. ¿Sí? Si ustedes pueden indicar antibiótico tópico, que el paciente se aplique una gota en el ojo afectado cada hora o cada 2 horas, pero que no contenga esteroide en el momento en el cual va a ser su traslado de una medicatura rural al centro hospitalario más cercano donde haya servicio de oftalmología, lo pueden hacer. Recuerden que el ojo no se debe ocluir con algún parche o algún oclusor, sino que pueden decirle al paciente que se coloque algún lente oscuro, lentes para proteger del sol, para que la fotofobia no sea tan marcada. Pero al ocluir podemos generar mucho más daño a nivel de la córnea. En cuanto a la uveitis, bueno, pues ya es una patología mucho más de diagnóstico oftalmológico y de igual tratamiento. Normalmente es monocular, en el cual se va a observar lo que sería la hiperemia conjuntival. Dolor, va a ser un dolor bastante marcado en el paciente, puede referir epífora. La fotofobia también va a estar bastante marcada. Las pupilas normalmente van a estar normorreactivas, no va a haber presencia de secreción. Y en cuanto a los antecedentes personales de importancia, el paciente puede referir artritis reumatoide, alguna patología de origen reumatológico o infecciones o inmunosupresión. El diagnóstico, más que todo, como le digo, es oftalmológico. Debemos usar las lámparas de hendidura para diagnosticar lo que sería la presencia de celularidad en la cámara anterior. Pero un paciente que le llega a ustedes al medio rural o en el interrogatorio les decíamos entonces que la endoftamitis pues es una infección bastante severa de lo que serían los tejidos del globo ocular. Normalmente afecta uno de ambos ojos. Se va a evidenciar lo que sería la inyección ciliar. Ahora es bastante marcado, la epífora puede estar presente, la fotofobia es bastante marcada en estos pacientes. Las pupilas pueden estar normorreactivas si no hay presencia de alguna afectación o algún traumatismo. La también estará presente en estos más que todo
pueden ver en esta imagen es referir al servicio oftalmología más cercano, bastante fuerte, que no haya habido la presencia de alguna perforación corneal que pueda afectar, trabaja con soldaduras, no usa el casco de protección y bueno, el viaje de estas partículas se incrustan en la cornea y que debe ser retirado. Indicar una antibiótico terapia profiláctica, una gota cada 2 horas o cada 4 horas que no contenga esteroide y referirlo al centro oftalmológico más cercano para realizar lo que sería la extracción de este cuerpo intracorneal. Ya lo que sería el trauma ocular abierto penetrante o perforante, un traumatismo que seguro ninguno de ustedes querrá toparse en su medicatura rural. Normalmente pues afecta uno o puede afectar ambos ojos. Se puede evidenciar hiperemia conjuntival, pero también la presencia de hipofagma, dolor bastante marcado, epífora, fotofobia. Las pupilas van a estar normorreactivas o hiporreactivas, depende de la afectación de la pupila y lo que haya originado el traumatismo a nivel ocular. La secreción puede estar presente y puede haber secreción acuosa, que no es más que el humor acuoso, o un poco gelatinosa, que es el humor vítreo. Entonces hay que tener cierta, saber cómo abordar lo que sería este paciente. Y el antecedente personal de importancia, bien sabemos que va a ser un trauma ocular, lo que va a referir el paciente. ¿Qué debemos hacer? Simplemente ocurrir y referir al centro oftalmológico humano, porque como podemos ver en la imagen, tenemos lo que sería un traumatismo ocular abierto penetrante complicado con una herida corneal y prolapso uveial. Todo lo que es el contenido del ojito se está saliendo a través de esa herida y el paciente debe ser llevado a mesa operatoria lo antes posible. Tras este cuadro, que pudieran ustedes guardarlo, tomarle fotos y tenerlo en sus apuntes, para hacer lo que sería un diagnóstico diferencial del ojo rojo. Cuando hay dolor y dolor, saber si la está miliática o es amiótica, y más o menos pueden ustedes ir orientando el diagnóstico. Desde un hipofagma, como bien dijimos, una hemorragia subconjuntival, la cual va a reabsorberse espontáneamente hasta una conjuntivitis, la cual sí va a meritar tratamiento con hidrotecoterapia, pero no de forma tan brusco va a ser ese tratamiento si lo comparamos con una crisis glaucomatosa o con una queratitis o con una uveitis. Entonces dejo este cuadro para que puedan fotografiarlo, llevarlo en sus apuntes y con él puedan hacer un diagnóstico mucho más sencillo de lo que sería el ojo rojo. Este gráfico también me gusta bastante y lo puse siempre en mis clases. Entonces lo que hablamos es primero de si hay dolor o no hay dolor. Si no hay dolor, hay molestia o hay prurito, bueno, si no hay, entonces hablamos de hipofagma, o si hay, entonces hablamos de inyección conjuntival y la pupila está normal, hablamos de conjuntivitis. Tratamiento, ya sabemos cómo lo vamos a tratar. Pero ahora tenemos dolor y la pupila, ¿cómo está? Está en midi-diásis, y además tengo inyección ciliar y fotofobia. Pues ya sabemos que hablamos de una crisis glaucomatosa y que debemos tratarlo y de referirlo a la brevedad posible. Pero ahora si la pupila está en miosis, podemos hablar de una inyección ciliar y el uso de nosotros con de esas tinciones vegetales que nos demuestran una queratitis dendrítica. Hablamos entonces de lo que sería una úlcera por de la varicela zoster, o tenemos inyección ciliar, que piocitos en la cámara anterior, ya hablamos de una infección mucho más severa, que entonces sería una uveitis anterior y que estos pacientes deben ser referidos a la brevedad posible. En cuanto a las perlas, que puedo dejarles yo de lo que sería el diagnóstico acertado y un abordaje correcto de lo que sería el paciente con hidrocuado siempre es lo más importante, porque te va a orientar a hacer un diagnóstico diferencial con todas las características que vimos: si hay dolor, si hay prurito, si hay secreción, cómo está la pupila, antecedentes personales o alguna medicación que esté tomando que te oriente a ti al diagnóstico. Muy importante, tomémonos el tiempo para hacer preguntas y para pensar, puede ser esto o puede ser aquello. Siempre teniendo en cuenta que el ojo rojo es una gran variedad de patologías las que se pueden presentar. Entonces, si lo abordamos de manera adecuada, sabemos qué pacientes referir, cuáles no referir. Una
correcto, como dije, y una referencia a tiempo, el paciente se los va a agradecer el resto de su vida, y más que todo por eso que sería, primero que todo, la aguja visual y mucho más importante, lo que sería el globo ocular. Estas son las referencias bibliográficas y cierro con una frase que me gusta mucho que dice que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, perdón, se me saltó, es lo inalcanzable, los temerosos es lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Así que aprovechen esta oportunidad, estudien, enfóquense en lo que les gusta a ustedes, pero también estudien un poco de toda la medicina porque van a ser muchos los pacientes que le van a llegar a ustedes al área rural y que sepan referir al momento de y que sepan en el medio rural lo que deben tratar, eso va a hacer de ustedes unos grandes médicos. Aquí es lo que serían mis redes sociales, por Twitter, por Instagram, para cualquier duda, si les llega un paciente en cualquier momento y tienen duda, pueden enviarme una fotografía que con todo el gusto del mundo os voy a ayudar. Nuevamente agradecerles por mi compromiso bastante elevado de estar aquí hablándoles a ustedes sobre el ojo rojo, que es una tecnología bastante extra, y tratar de llevárselos a ustedes de la manera más didáctica a un reto tal. Que hayan aprendido es una satisfacción. Si les generó alguna duda, pueden hacer las preguntas que quieran. Estamos a la orden desde aquí, desde Mérida, Venezuela, para cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier patología que tengan dudas, pueden hacerla llegar a través de las redes sociales, que con todo el gusto del mundo los voy a ayudar. Sigan estudiando, sigan aprendiendo, sigan haciendo academia, ahora en tiempos de pandemia, sigan cosechando, no se detengan, sigan estudiando. Esto es una carrera que todos los días se aprende, todos los días surgen conocimientos nuevos. Así que bueno, de mi parte solo queda agradecerles nuevamente por la invitación y bueno, desde aquí desde Venezuela un fuerte abrazo a ustedes. Muchísimas gracias y nada, que terminen de pasar un curso excelente.